Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este que es tu canal donde te encuentras con la palabra del Señor. Esta vez celebrando el 27º domingo del tiempo ordinario, donde nos encontramos con Jesús diciéndonos lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La lectura es tomada del Santo Evangelio según San Marcos. Y llegándose los fariseos le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, tentándolo. Los fariseos se acercan a Jesús poniéndole trampas ante, ante la gente también que lo seguía y que lo admiraba. Querían ver cuál era la reacción de Jesús y ponerlo en evidencia para darle a conocer sus errores. Y de alguna manera, pues ellos trataban de justificar las cosas que ellos ya hacían. Ellos no querían un consejo en sí, ellos querían justificar las cosas que ellos tenían, las cosas que ellos hacían y los sentimientos que ellos tienen desde su corazón. Aquí lo que tenemos que pensar es, ante este versículo, si nosotros somos como los fariseos, ¿acaso tú te acercas a Dios y le planteas las cosas que haces tratando de justificarte? ¿Acaso las conversaciones que tienes con Dios, las oraciones que tienes, tú tratas de justificar las malas obras que haces, diciendo, no lo quería hacer, pero me vi tentado ante las cosas? Y ahí tenemos que tener cuidado. Nosotros no nos tenemos que presentar ante Dios justificando nuestras malas acciones. Acerquémonos a Jesús pidiéndole un consejo sincero, pero no tratando de justificar nuestras malas obras, nuestras malas acciones. Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una invitación a profundizar en la palabra, en lo que Dios manda. Seguramente Dios te responderá de esa forma. Profundiza en el mensaje de Dios. Ve más allá. No te conformes con lo que puedas percibir en un primer momento. Trata de ir más allá y date cuenta que Dios quiere que, pues, que seas santo, para que puedas estar al lado de Él. Trata de profundizar más, de no ser superficial, de ir al fondo de las cosas. Eh, Eso que tú le comentas a Dios, esos errores que tú le comentas, profundiza y date cuenta que, que en el fondo, pues tienes que cambiar, tiene que haber un hombre nuevo en ti para que esas cosas, esos errores que cometes, ya no los vuelvas a cometer. Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Mira, aquí es como el estudiante que, mm, que se conforma con pasar, con aprobar. Más allá del aprendizaje de una lección, de una clase, hay muchos estudiantes que se conforman solamente con pasar y ya eh, eh, las cosas esenciales que realmente deberían de quedar en su mente como profesional, eso ya es secundario. Mira, nosotros como estudiantes debemos aspirar a ser o aprender lo máximo que podamos. Debemos aspirar a sacar las mejores notas posibles. Pero cuando los fariseos dicen esto, es como decirle, y tú no te conformas con que yo acepte y escriba esta carta de repudio porque ya no la quiero, porque no te conformas con eso. No, a Dios no hay que preguntarle si se conforma con algo. A Dios hay que darlo todo. A Dios hay que dárselo todo. Eh, hay que, hay que decirle, te quiero, quiero estar contigo. Señor,
tú eres lo máximo para mí, tú eres el que le da sentido a mi vida. Y te quiero obedecer y quiero estar siempre a tu lado y quiero cumplir todo lo que tú me solicitas. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y es que Jesús ya conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y en aquel momento el de los fariseos. Y eran personas que no perdonaban los errores que podían cometer sus esposas, porque este mensaje es para los matrimonios. Aquellos fariseos no perdonaban los errores e incluso ellos no estaban dispuestos a cambiar ni a ayudar. Mira, en el matrimonio, cuando tú te casas, debes dar ese amor o debe existir un amor esponsal. ¿Qué es un amor esponsal? Es cuando tú piensas entregarte por completo a la otra persona. Es cuando tú estás dispuesto a luchar por tu matrimonio, a que la otra persona se sienta bien, contento y que tú estás dispuesto a entregarlo todo. Por eso en el matrimonio, en ese momento en el que se está celebrando el matrimonio, tú dices, estoy dispuesto a amarte todos los días de mi vida. Esta afirmación que muchas personas la critican porque dicen que en un futuro, ¿cómo puede ser que yo prometa algo y no sabemos qué va a pasar en 7 años? Pues ese es el amor esponsal. Tú en ese momento estás dispuesto a entregarlo todo, toda tu vida, todo tu ser a la otra persona. Ese es el amor esponsal. Y qué bueno si la otra persona también está dispuesta a dar un amor de ese tipo. La otra persona está dispuesta, no importa lo que se ve, el tiempo que pueda pasar en ese momento, y hay que luchar porque eso se mantenga, es siempre estar dispuesto a darlo todo, a entregarse por el otro. Pero si tenemos dureza en nuestro corazón, pues es difícil. Y por supuesto que si las cosas no funcionan bien, si esta dureza de corazón se mantiene y no existe el amor esponsal, pues definitivamente, pues, y se vuelve insoportable, pues se tendría que analizar si el matrimonio pueda seguir. Tampoco se trata de soportar abusos, de soportar maltratos. Eso pasa cuando dejamos que nuestro corazón se endurezca. Tú trata de dar un amor esponsal, trata de entregarlo siempre todo, trata de entregarte a tu esposa o tú entregarte a tu esposo para que el matrimonio pueda funcionar bien. Y lucha por tu matrimonio todos los días. Mira, siempre va a haber alguien que quizás pueda intentar sembrar cizaña en tu matrimonio. Tú trata de mantenerlo limpio. Cultívalo, abónalo. El matrimonio es la fortaleza de nuestra sociedad. Pero al principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Claro, el hombre es complemento de la mujer y viceversa. La mujer se complementa en el hombre. Así fue hecha la creación, complementándonos unos con los otros. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Claro, deja todo, sus padres, su pasado, para entregarse completamente a la mujer. Y esa mentalidad debería de sostenerse en el transcurso del tiempo. Tú juras ante la sociedad, delante de Dios, en la celebración del matrimonio, el estar siempre con tu esposa, y tu esposa promete delante de la sociedad y delante de Dios estar siempre contigo y cuidarse y protegerse en las buenas y en las malas. Y los que eran dos serán hechos una carne, así que no son más dos,
sino una sola carne. Ahora piensan como unidad, como uno solo. Las necesidades del otro son las necesidades mías y las dificultades del otro son las dificultades mías. Ahora pensamos como pareja, pero una pareja en unidad. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Mira, tú vas libremente al altar y prometes ante Dios que te quieres unir con tu esposa, que te quieres unir con tu esposo, y Dios sella esa unidad con estas palabras: que no lo separe el hombre. En tu matrimonio no deberías permitir que personas ajenas traten de romper esta unidad. Y es más, es que no pueden romperlo. Es que Dios ya lo ha sellado. Dios ha dicho estas palabras para que se mantengan por el resto de tu vida. Que no lo separe el hombre. Lucha, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios fortaleza, pídele a Dios su bendición para que esta unidad se fortalezca, para que el amor se manifieste en tu matrimonio. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Mira qué interesante cómo los apóstoles se dan cuenta de todas estas cosas y nuevamente quieren preguntarle a Jesús. Mira, yo me veo identificado porque hay muchos pasajes del Evangelio, muchos pasajes de la palabra de Dios que a mí me gusta releer y volver a escuchar, porque en cada lectura aprendo más, porque en cada lectura yo conozco más a Dios. Qué bueno el que tú te puedas encontrar nuevamente y pedirle discernimiento a Dios para que podamos entender lo que nos quiere decir. Yo creo que con este versículo Dios te invita a que reflexiones y pienses si tú simplemente oyes el mensaje o escuchas realmente lo que Dios te quiere decir. Y les dice: cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Mire, el adulterio es algo que no es puro. Es una persona que ha rechazado y que le ha dicho no a la promesa que le ha dado a Dios ante el altar. Si tú eres casado y te vas con otra mujer o te vas con otro hombre, le estás diciendo no a la promesa que tuviste con Dios. Le estás diciendo a Dios: no me interesa la promesa que te hice. Te estás negando a ti mismo, porque tu conciencia es estar siempre con Dios. Pero si tú le dices no a Él, estás adulterándote. Vives en adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto aplica a hombre y mujer. Si la mujer decide irse con otro hombre, estando en matrimonio, le está diciendo no a la promesa que le ha hecho a Dios. Le ha dicho: no me interesa lo que te dije, no me interesas tú, yo hago lo que quiero, y estás viviendo en adulterio. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que les presentaban. Los niños es el símbolo de las personas, los pequeños, los débiles, los inocentes. Esas personas que de repente se pueden acercar a ti y tú simplemente los rechazas porque consideras que no son importantes. Hay una dosis de orgullo, de soberbia en este versículo. Analízate
analízate, porque a veces no permitimos que los inocentes, los sencillos, se acerquen a ti, porque consideras que no son importantes. Y viéndolo, Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo impidéis, y no estorbéis, porque del tales es el reino de Dios. Esas personas sencillas, humildes, inocentes, que se ven reflejados en los niños, de ellos es el reino de Dios. Hoy te quiero decir: Señor, yo quiero ser ese niño, quiero ser esa persona inocente, sencilla. Dame la inocencia que me permita ver tu rostro, que me permita estar en el reino que tú me tienes ofrecido, Señor. Yo quiero ser ese niño. Quiero que tú me permitas el acceso a tu morada. Quítame las malicias de mi mente, quítame y evita que yo pueda caer en las tentaciones. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El niño es aquel que se alegra de las cosas sencillas, del encuentro con el Padre, del encuentro con sus amigos, de que disfruta las cosas sencillas. Así deberíamos de tener nosotros nuestro corazón. Personas que se alegran por la presencia de nuestro Padre, de ti, Señor, que eres nuestro Padre eterno. El alegrarnos, el ir a tu encuentro, ese debería de ser el motivo de alegría. Así como un niño se alegra estar con sus padres. Y tomándole en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cómo deseo, Señor, estar así? Ser esos niños. Ser uno de esos niños para que tú, poniendo sus manos sobre mí, me bendigas. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.